Queda el último capítulo, el capítulo 4 del libro de Ruth. Entonces vamos a cerrar esta serie. Fueron siete temas. ¿Cómo les ha parecido? Todos hacen así, pero que ojalá lo podamos vivir. ¿Listo? Vamos a leer capítulo 4, vamos a leer unos versículos, no todos, y vamos a orar. Dice así la escritura, dice: Vos subió a la puerta y se sentó allí. He aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Yo decidí hacértelo saber y decirte que compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó vos: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Oramos porque tu gracia sea sobre este lugar, tu misericordia sobre nosotros. Que tú añadas a nuestra imperfección tu verdad, que añadas a nuestra naturaleza, Señor, que lucha internamente, aquello que necesitamos hoy aprender de tu palabra. Gracias por la iglesia, gracias por tu misericordia este día. Amén y amén. El principio y el fin de la redención. Principio y fin de la redención. Vamos a hablar hoy del evangelio en todo el tiempo, porque el libro de Ruth es eso. Nos muestra desde el principio cómo es el evangelio hasta el final cómo es el evangelio. Llegar al final de este libro, donde una gentil entra en el plan redentor de Dios. Hay cosas que no entendía, pero gracias a Dios pude entender esta semana de por qué este libro es tan importante en la Biblia, porque hace una parte tan especial. Ruth es igual que Tamar, ¿se acuerdan de Tamar, la palmera? Rahab, la prostituta. O sea, son 3 mujeres que no eran del pueblo de Israel, se llaman gentiles o extranjeras, y ellas entran a ser parte del pueblo de Dios. Y ahorita vamos a ver que están conectadas las 3. Yo no sabía que estaban conectadas, pero sí están conectadas, haciendo un rastreo como el que hicimos ahorita de las escrituras en la escuela. Siempre vamos a encontrar que hay una conexión entre Ruth, Tamar y Rahab. La historia comienza con el hambre y termina en la abundancia. Así comienza la historia de los cristianos también. Solo aquellos que un día saben que tienen hambre. ¿Hambre qué? Espiritual. Comienza con muertos y termina con vida. ¿Sí nota? Comenzó con 3 muertos, 2 bodas y 3 muertos. Y termina con una boda y un baby shower. Que es el de Obed. Vamos, guárdese ese nombre ahí, Obed. ¿Sí? Describe, estoy haciéndole un resumen de todo lo que vimos. Describe la gloria de Dios, el libro, porque es imposible en palabras humanas no verla allí. Cada historia que está plasmada allí se trata de Dios y su plan, el que se lleva perfectamente al pie de la letra, como él dijo, a pesar del entendimiento humano. Escuche, algo que usted debe aprender en el caminar con Dios es que las cosas no son como parecen. ¿Se acuerda que lo vimos esta mañana? En el evangelio las cosas no son como parecen. No son como yo pienso, como a mí me parece, como yo quisiera. Todos acá tenemos una vida que quisiéramos, pero le tengo esa buena noticia hoy. Esa vida no es la que Dios quiere.
Normalmente nuestra vida está muy desalineada y desaliñada, decían por ahí, ¿sí? Desalineada de la voluntad de Dios y no tiene sabor. Por eso la sal le da ¿qué? Sabor. Por eso la luz trae claridad. El camino para nosotros no es una línea recta, lástima, ¿no? Uno quisiera una línea recta, llego aquí y luego entro al cielo, ya, fácil. Pero la vida para los creyentes no es una línea recta. Hay subidas y bajadas, hay desiertos hermosos y desiertos no hermosos. Hay tribulaciones buenas, suena raro, ¿no? Pero hay tribulaciones que a la larga dejan mucho y hay otras tribulaciones que escasamente alcanzamos a resistir, escasamente alcanzamos a resistir. En medio de ello, el amor del Redentor brillará espectacular. O sea, no hay nada más bueno que Dios brille en medio de nuestras pruebas. Esa es la gracia, ese es el evangelio. El capítulo 4 de Ruth comienza con un hombre llamado Boaz que está resolviendo un asunto que quedó pendiente la semana pasada. Hace 8 días quedó un asunto pendiente. Noemí le dijo a Ruth, no te preocupes que yo conozco quién es Boaz. Yo sé que él va a hacer lo que tenga que hacer y él no descansará hasta que ¿qué? Resuelva el asunto. Si quiere leerlo, devuelva sus ojos un poquito a la lectura y en el versículo 18 dice, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. El Señor Jesucristo no descansó en 3 años y medio, hasta que concluyó el asunto. ¿Cuál asunto? La obra de la cruz. Y por eso le dijo al ladrón, ¿qué le dijo? Hoy. Hay asuntos que se pueden resolver hoy en su vida. Depende de su corazón, su disposición. Porque Dios está dispuesto. Él siempre está dispuesto a resolverlo hoy. Hoy se resuelve el asunto. O sea que estamos en el mismo día del capítulo 3. Ahí nos ubicamos en tiempo. Es el mismo día. O sea, fue en la mañana cuando tuvieron la cita, ¿se acuerdan? Hagamos recorderis. Entonces parece que Boaz no se fue a dormir. Boaz se fue a buscar inmediatamente la solución del problema que él estaba viviendo. Él estaba viviendo un problema, más que un problema, como un deseo en su corazón de resolver ese asunto con Ruth. Él no se fue a dormir y dijo, mañana resuelvo el asunto. No, de una. Esa mañana se fue a resolver el asunto. Luego de que Boaz resuelve el asunto, le estoy resumiendo el capítulo 4 de Ruth, viene un matrimonio. Hay un matrimonio del cual iniciará la etapa más gloriosa de Israel, la monarquía del rey David. Ellos son los ancestros del rey David. Esta historia, escuche, es nuestra historia con minúscula, que hace parte de una historia con ¿qué? Con mayúscula. Esta historia de Ruth es la historia de todo creyente. Todos los creyentes vivimos la misma historia. Por eso le aclaro, para las solteras y para los solteros, Boaz no va a llegar al final del sermón para que vaya bajándose de esa ilusión de una vez, ¿sí? Pero es la historia de amor con el Redentor, sí, porque yo sé que más de uno está esperando que al final digamos que Boaz va a venir. También estábamos como empezó la historia. ¿Cómo se llamaban los hijos de Ruth? ¿Se acuerdan? ¿Y qué significan? ¿Y qué pasó con frágil y débil? Ah, murieron. Frágil y débil tienen que morir. Frágil y débil en la historia tienen que ¿qué? Que morir. Nosotros llegamos así al evangelio. Frágiles, débiles. Llegamos muertos. Hay 3 muertos en el primer capítulo. Por algo se murieron, no hacían parte de la historia, ¿sí? Solo se dice que se murieron y ya. Hay otro detalle y es que éramos estériles. Capítulo 1, versículo 4, léalo. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de uno era Orfa y el otro era Ruth, y habitaron allí 10 años. Murieron también los 2, Malión y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. No tuvieron hijos. O sea, que eran ¿qué? Estériles. Ruth era estéril. Los hombres no
o sea, no hubo descendencia allí. Entonces llegamos como ellos llegaron, débiles, frágiles, estériles, necesitamos un redentor. Y también, esto es un paralelo de Ruth con nosotros, también para nosotros es la manifestación del Señor en nuestra vida cuando empezamos un proceso espiritual. El Evangelio brilla en cada momento de este libro. La gloria de Dios está en todo momento. Hoy vamos a seguir confiando igual que Noemí, Ruth y vos, que el Señor hará resplandecer su rostro sobre nosotros, tendrá misericordia y nos ayudará en el proceso de vida que tenemos. Vamos a mirar los puntos de hoy para hacer el cierre de esta serie y vamos a ir al primero. Solo hay un redentor, del versículo 1 al versículo 8. Solo hay un redentor. De capítulo 4, versículo 1 al 8. Se está resolviendo un asunto, ¿se acuerda que quedó pendiente para los que vienen del sermón pasado? Vos es un hombre de carácter, es diligente, está haciendo lo correcto. Solo había uno que podía redimir, y ese debería ser ¿qué? Santo, justo, y debería tener el carácter del Señor Jesucristo, era propicio, y vos reúne las características. Es pariente redentor, es rico, tiene dinero, sirvientes, tiene carácter y tiene todas las características que se necesita para un redentor. Versículo 1. Vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí que pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate, y él vino y se sentó. Sabemos por lo que hemos aprendido en la iglesia que en la puerta principal solo se hacían ¿quiénes? Las personas importantes. Allá no llegaba cualquiera a vender cosas, no, eran las personas que importantes, los hombres que tomaban las decisiones en el pueblo. Y no teníamos el WhatsApp, no teníamos el Facebook, no teníamos nada. O sea, para usted ponerse una cita con una persona, ¿cómo hacía? Personal. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Ir y sentarse allá y esperar que pasara. Y providencialmente pasa fulano. Qué nombre tan terrible el que le dan a este señor. La Biblia es especialista en dar nombres. Noemí, alegre. Elimelec, Dios es mi rey. Ruth, amiga. Vos, fuerte. Malión, Kelión, débil, frágil. Pero acá dice fulano. Quedó registrado en la Biblia como nadie. Ese es nadie, o sea, ese es fulano. Hágase esta pregunta. ¿Vos conocía el nombre de él? Claro. Pero el autor de Ruth no lo escribe, para darle una connotación a la actitud que él va a tener. Recuerde, solo hay un redentor. Se llama Cristo. En este caso es vos. La actitud de fulano es sorprendente, pero es la actitud de muchas veces de nosotros. Note la manera como le habla a vos. Ven acá, siéntate. O sea, le manda, ¿sí? Fulano, ven, siéntese ahí que vamos a hablar. Entonces tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, ellos se sentaron. Noten la autoridad, ¿no? O sea, llama a 10 y los 10 importantes, venga, siéntense acá, voy a resolver un asunto importante. Era necesario que hubieran 10 mínimo, 10 hombres, varones, para resolver un asunto legal. Eso quedaba como algo legal en el pueblo, como que decir, como hoy en día que queda escrito en la alcaldía o escrita en la gobernación, ahí quedaba testigos que las cosas se hicieron ¿qué? Legalmente. Luego dijo al pariente, Noemí ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Luego de llamar a fulano y demostrar que el asunto es importante, ahora le dice que Noemí ha vuelto de Moab y que ella está vendiendo una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Cuando ellos salieron por el hambre 10 años antes, en capítulo 1, las tierras tuvieron que haber sido ¿qué? Empeñadas.
O sea, ellos salieron porque no tenían provisión. Ahora las van a rescatar. Fulano las puede rescatar, vos las puedes rescatar. En el primer momento, mire lo que dice fulano. Dice vos, le cuenta a fulano y le dice, yo decidí hacértelo saber, versículo 4, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, ¿qué? Yo redimiré. La primera respuesta de fulano es correcta. O sea, el fulano no sabemos quién es, sabemos que es de la familia de Elimelech y de vos. Y vos le dice, bueno hermano, el asunto es el siguiente. Hay una viuda que, usted sabe quién es, ¿sí? Nuestra pariente, fulana, Noemí. Ella se fue 10 años, las tierras quedaron empeñadas, ahora ella regresa y nosotros sabemos por la ley, porque ellos estaban sujetos a las escrituras, que hay que redimir. Usted puede redimir y yo puedo redimir. A la voz de tierras, cualquiera dice que sí. Inmediatamente dijo, yo redimo de una, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay que firmar? ¿Cuántas fincas quedaron? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que rescatar? Si le nota la intención, inmediatamente fulano dice que él quiere redimir. Pero él no sabe que no solo son tierras, sino que hay un paquete mayor ahí. ¿Sí? Está la viuda. Y la viuda es joven y bonita, pero creo que él nunca la había visto. Por eso se aceleró así a la respuesta. Lo cual cambia las cosas, escuche, porque implica el corazón. Cuando se trata del corazón, todo cambia. Como eran tierras, digo, más vaquitas, más ganadito, pongo unos empleados, la saco platica, listo, todo bien ahí, ya sale. Pero cuando vos le dicen en el versículo 5, entonces replicó vos, claro, vos sabía para dónde iba, dijo, uy, este me la va a ganar, dijo, no. El mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, y le pone la moabita, o sea, la extranjera, le dice, ¿sí? Mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto y sobre su posición. Es más fácil para fulano tener tierras que involucrarse emocionalmente. No sabemos si era que tenía novia o algo por ahí, pero no quería. Simplemente él no veía la necesidad de involucrarse con ella. Hay otro detalle. Fulano conoce las leyes y él sabe que no se puede meter con una extranjera. Se las da de santo, entonces dice, no, yo no quiero dañar mi linaje, yo no quiero que mi linaje se dañe, porque tenía que ser entre hebreos, judíos con judíos, hebreos con hebreos. Esto era muy difícil para este hombre. Hagamos un paréntesis ahí y miremos cómo fulano está en nuestra vida a veces. A veces somos como fulano. Si no hay algo valioso, no hacemos nada. Si no hay algo que me represente una ganancia o me deje algo, entonces actúo como fulano y no quiero el compromiso. Muchos creyentes están como fulano, o sea, quieren ser redimidos, quieren ser bendecidos, quieren la gracia del Señor, pero no quieren compromiso, solo quieren posesión, tierra. Señor, bendíceme, pero yo no quiero compromiso, no quiero amar a la iglesia, no quiero amar a las personas, no quiero amar a nadie. Versículo 7, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía del testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Él cede el derecho de redención a vos, lo cual vos necesitaba para dar el siguiente paso. Vos tenía que hacer todo ese proceso, porque vos quiere hacer las cosas bien. Vos no redimió, escuche esto, vos no redimió de una manera fácil. Había un obstáculo que vencer. Cualquiera diría, no, pues él es el único que puede redimir. No, había otra persona que podía redimir. En el caso de nosotros, Cristo hizo las cosas bien al ir a la cruz del Calvario y nos redimió. En este caso no había quien redimiera. Nosotros no teníamos otro pariente. Solo un pariente
redentor. Acompáñame a Deuteronomio 25 para mirar lo del zapato, Deuteronomio 25. Del 6 al 10, Deuteronomio 25, el primogénito dice que ella diere a luz, sucederá en el nombre de sus hermanos al muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Había una ley, en el 5 dice, cuando hermanos habitaren juntos, eso ya lo vimos, y era que el familiar más cercano tenía que redimir. Dice el 7, y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijera, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. O sea, quitarse el zapato era algo de honor, no era cualquier cosa. Y fulano prefiere quitarse el zapato a redimir. Y prefiere darle el zapato a vos, ahí dice, ¿sí? O sea, él quedó con esa marca, ahí va el descalzado. Siempre quedó con esa marca en el pueblo. Cada vez por donde iba, ¿se acuerdan? Ese es el descalzado. Así pasa con los fulanos. Los fulanos siempre tienen una marca. Siempre hay unas marcas en nuestra vida, son las marcas del pecado. Y es lo que Dios quiere redimir y quiere cambiar. Hablemos un poco de fulano, otro poquito. No se nombra quién era, no se dice nada de él. Se nota su corazón interesado, su corazón egoísta. Es fácil de lidiar con asuntos de responsabilidad, él quiere simplemente fácil. Él tipifica al creyente que quiere todo fácil, que no está dispuesto a dar más allá de lo básico. Mientras que vos tipifica al que está dispuesto a hacer lo que sea para resolver un asunto y bendecir una generación. El asunto que se está resolviendo no es un asunto pequeño, se trata de una generación. Ellos son los ascendientes del Mesías. De ellos viene Cristo. Ellos no lo saben, nosotros ya lo sabemos. Segundo punto, una redención pública, versículo 9 al 12. Vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malión. ¿Una redención qué? Pública. ¿Delante de quién? De todos los ancianos, los 10 que habían ahí. Eso es como si lo hiciera delante de todo el pueblo. Jesús fue crucificado públicamente y tomó todo lo que habíamos perdido. Todo lo que no era de nosotros nos lo volvió a dar. Noten que el versículo dice que tomó lo de Malión y lo de ¿quién? ¿Qué era de ellos? Ruth. Tenía que aclarar que no solo tomaba lo de Noemí, sino que tomaba lo de los dos difuntos, que era la mujer. Pensar que no tenemos un doliente es algo que nos afecta siempre. Por eso hay vida sin sentido, porque en el fondo de nuestra alma fuimos creados para pertenecer. Todos fuimos creados para pertenecer. Por eso desde niños pertenecemos a algo. Esa ausencia hace que tomemos el camino equivocado. Vos está cerrando el proceso para tomar a su esposa y lo hace públicamente. Cristo tomó la iglesia públicamente, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Él está cumpliendo el propósito de Dios delante de su pueblo, está dando testimonio de la verdad, está haciendo todo como Dios lo ha establecido. Por eso lo hace legalmente. Versículo 10. Y que también tomo por mi mujer ¿a quién? A Ruth, la moabita, mujer de Malión, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. ¿Vosotros sois qué? Testigos soy. Lo que era de Elimelec quizás estaba empeñado, como dijimos. Entonces vos tienes que rescatar lo material, pero también está dispuesto a servirle a esta mujer, a restaurarla. Qué actitud tan diferente a la de fulano, ¿no? Es un corazón lleno de Dios,
un corazón que no está pensando en los compromisos, dice, no, ahora me toca mantenerla, ahora me toca cuidarla. Es un hombre grande, es un hombre maduro, es un hombre fuerte. Hay un tema que no miramos cuando hablamos de Ruth en el capítulo 1, que fue el que les compartí ahora cuando iniciamos, y es que Ruth era ¿qué? Estéril. Entonces note que vos no está pensando solamente en tener un hijo. Él está haciendo las cosas con un corazón recto. Él dice, si hay hijos, bien, y si no hay hijos, también. Y note cómo Dios lo bendice porque él no estaba pensando en la bendición. Hay un error y es estar pensando todo el tiempo en que la vida cristiana es una vida sin problemas. Al contrario, es una vida de muchos problemas. Es una vida que nos lleva a vivir sin anestesia, a soportar y aguantar cosas que nunca pensamos que íbamos a vivir. Vos está actuando bajo la guía de Dios. Podríamos decir que estaba adquiriendo responsabilidades que no eran de él. Habría varias interesadas en él. Acuérdense que es un hombre adulto, un buen partido, pero Dios tenía un plan para él y hay una característica en vos. Supo esperar. Vos había esperado. Yo me imagino cuántas habían detrás de vos en el pueblo. Finca, carro, casa, beca, santo. O sea, tenía todas las características que las mujeres anhelan del príncipe, ¿sí? Versículo 11. Dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrate y seas de renombre en Belén. En el versículo 11, en el versículo 12, encontramos tres bendiciones que el pueblo da para ellos. Los bendice. Bendicen a Ruth y la ponen al nivel de Raquel, de la madre de Israel. La ponen a un nivel de Lea. Son dos mujeres importantes en la historia de Israel. Madre de los hombres que fueron cabezas de gran parte de las 12 tribus de Israel. Esto es algo muy importante, ver cómo los que están en la puerta, los que son importantes, conocen y respetan a quién, a vos. Era parte de la autoridad que vos tenía. Es la triple bendición. Bendicen a Raquel, bendicen a Ruth, bendicen a vos y bendicen a quién, al niño que va a nacer, que es quién, Obed. A vos le dicen que él será un hombre ilustre de renombre en Belén, lo cual se ha cumplido en juntos. Se cumplió en Ruth la bendición, se cumplió en vos la bendición, porque ambos quedaron registrados en la historia como los abuelos del más grande rey humano que ha existido, que es David, y como ancestros del Salvador del mundo. Amén. Tercero, una boda, un nacimiento. Una boda y un nacimiento. Ya les había dicho esto, que qué curioso es este libro. Comenzó con 2 bodas y 3 funerales. ¿Quién se casó? Malión, Kelión, Frágil y Débil se casaron con Ruth y Orfa y luego murieron. Murió el papá y los 2 hijos. 3 funerales, 2 bodas. Termina ahora con la boda y baby shower a bordo. Recordamos que al inicio se nombra la boda de estos muchachos y al final se centra en esto que vamos a mirar. Estamos frente a una de las bodas más importantes de la Biblia, ¿sí sabía? La Biblia no registra todos los matrimonios. ¿Cuáles son las bodas más importantes de la Biblia? La primera, Adán y Eva. La gente dice, ¿y quién los casó? Cuando el término dice se unieron, es porque Dios los unió, no porque ellos querían, se unieron. Otra boda importante que registre la Biblia antes de la del Cordero. Isaac, Rebeca, también se cuenta la historia, cuando fue y la buscó y la trajo y todo eso. De Abraham y Sara no se dice porque ya aparecen los dos, ya eran pareja, digámoslo así. Está también la boda ¿de quién? La de los patriarcas, sí, la de Raquel. 7 años esperando para que lo engañaran y le dieron otra. Luego le tocó, ahí sí le dieron a la más bonita,
Pero las más importantes de todas, ¿cuáles son? Ah, y otra boda importante, María y José, los padres de Jesús. Pero la más importante son las bodas del Cordero con su iglesia. El tiempo en que Cristo se casa con su iglesia después de haber recibido a su pueblo en la eternidad. Versículo 13. Este punto se llama una boda, un nacimiento. Versículo 13. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Note que hay una boda y en el mismo instante un hijo. Eso es bendición. Es decir, Dios quitó la esterilidad de Ruth y la bendijo con hijos. El Señor concedió descendencia a la estéril. Vamos a recordar a Abraham. ¿Cuántos años tuvo que esperar Abraham? 25 para un hijo. Jacob también tuvo que esperar porque Raquel era estéril. O sea que Sara era estéril, Raquel era estéril, Rebeca era estéril, Ruth era estéril. Pero es el caso donde es más rápido la obra del Señor. Inmediatamente se casaron, inmediatamente quedó ella encinta, como dicen. En Jueces también hay un caso de la esposa de Manoa, el padre de Sansón. La mamá de Sansón también era estéril. Note que no es el primer caso. En todos esos casos Dios se glorificó y los hijos que nacieron fueron hijos ¿con qué? Con propósito. Hubo una boda, hubo una celebración, inmediatamente hubo el fruto de la boda y la celebración. Eso fue inmediato. Versículo 14. Las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Alguien dijo que este libro no debería llamarse Ruth, debería llamarse Noemí. Porque en el fondo es la historia de Noemí. Arranca con Noemí y termina con Noemí. Ruth apareció después, Boaz apareció después, pero la historia está centrada en la familia ¿de quién? De Noemí. Por eso dice, y las mujeres decían a Noemí, no a Ruth, loado sea Jehová, o sea, alabado sea Dios, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel. Toda la historia gira en torno a esta mujer. Un marido que tomó una mala decisión, irse para Moab. Luego pierde ese marido, luego pierde los hijos, luego no tiene descendencia. Luego vive en amargura porque ya dice que Dios la había procesado y es el típico caso donde nadie da nada por ella. Dios ha puesto sus ojos sobre ella para bendecirla y al final de la historia ella vuelve a ser ¿qué? Protagonista. Las mujeres adoran a Dios por causa de esta historia porque saben que viene el Mesías. Decían que el nombre de ese hijo sería celebrado en Israel sin saber que sería celebrado en las naciones de la tierra. No solo lo iban, ahí dice que hizo que no te faltase hoy pariente en cuyo nombre sea celebrado en Israel. Ellos no sabían que no era solo en Israel, sino que era en todas las naciones de la tierra que se iba a celebrar el nacimiento del Mesías. Porque el que va a nacer se llama Obed. Versículo 15, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Imagínense la frase que dice ahí, el sustentador del alma. La pregunta es esta, ¿puede un bebé restaurar el alma de una mujer? ¿Quién dijo que sí? No puede. ¿Por qué dicen que sí? Puede traer alegría, pero no puede restaurarla, porque el único que restaura es ¿quién? Dios. Eso es diferente. Uy, sí, toca orar. Bueno. El cual será restaurador de tu alma. Ahí es donde lo que aprendimos en la escuela esta mañana, usted tiene que interpretar. ¿Puede un bebé restaurar almas? Entonces no necesitaríamos a Cristo, iglesia. Todos los bebés restaurarían a las mamás y ya sale, se acabó. ¿Para qué un salvador? Si ven lo importante de no tener, eso se llama filosofía, para que entiendan. Ese pensamiento que tuvieron ahí, ese déjà vu, todos, se llama filosofía.
humana. Un bebé no restaura a nadie. O sea, ¿sí? Tampoco, bueno. Sustentará tu vejez. Él será restaurador de tu alma. Ese niño, ese bebé, pero está hablando del Mesías. Y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Según este verso, parecía en el versículo 16 que el hijo fuera de Noemí. Lea versículo 16, tomando Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue su haya. Según el versículo 16, parece que el hijo no fuera de Ruth, parece que fuera de ¿quién? De Noemí. Note que Ruth no aparece por ahí. El término regazo es importante porque dice, en el hebreo es kayelk y significa seno o pecho, es decir, que Noemí se encargó de todo lo que hacía referencia al cuidado de ese bebé. O sea, ella lo cuidaba, porque el término haya es que niñera. Noemí fue la niñera de Obed. No es Obed-edom. No vayan a confundir al personaje porque ese es otro. Obed-edom es otro. Hay hartos Obed en la Biblia. Este es Obed, el hijo de Ruth, el papá, el abuelo de David. Dice versículo 17, 16, que ella lo mantenía, como se dice, encima. Cuando hablamos del regazo, no es que ella lo alimentaba o le daba lactancia, no. Era el vínculo emocional que ella llegó a tener con ese niño, con ese bebé, con ese hombre después, que fue el restaurador de la vida de ella. Restauró sus emociones, su corazón, pero no puede sustentar el alma. No podía el alma, entonces hay una connotación de interpretación que está haciendo referencia al futuro. ¿Quién sustenta el alma hoy en día de los creyentes? Cristo, no hay nadie más. Cuarto y último, redención eterna. Versículo 17 al versículo 22. Le dieron nombre las vecinas, siempre estaban ahí las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. ¿Sí ve? ¿A quién le nació un hijo? A Noemí, no a Ruth. Vemos un giro en este versículo, porque ahora se centran en 10 nombres de la genealogía mesiánica. Unos de ellos son del tiempo del Éxodo y otros del tiempo de la monarquía. Vamos a mirar eso detalladamente. Le dieron nombre las vecinas y le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David, o sea, el abuelo de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz a Obed, Obed a Isaí, Isaí a David. Hay 5 del Éxodo y 5 de adelante, para que tenga en cuenta. Hay 5 antes y 5 de la monarquía, o sea que hacen parte del término de los reyes. El libro de Ruth fue escrito en el tiempo de la monarquía y sucedió en el tiempo de los jueces, pero lo escribieron cuando el rey David existía, porque por eso nombran a David, ya lo conocían. Entonces se lo adjudican a Samuel, se lo adjudican a Isaías también, a varios profetas dicen que pudieron haber escrito, pero el más cercano es Samuel. Aquí hay un giro en el versículo porque ahora se centra en esos nombres y esto nos dice también cuándo fue escrito el libro. El significado de Obed es siervo. Ha nacido un siervo. ¿Cuándo dijeron eso? Cuando nació Jesús. Ha nacido, Jesús no es un siervo, es el siervo. Es diferente. Siervos nacen, puede nacer un día cualquiera, un siervo de Dios. Pero solo un día nació ¿quién? El siervo de Dios, que es Cristo. El significado de siervo, dice, vamos a hacer un recuento para entender por qué están estos nombres acá. Y cómo se relaciona Ruth con Tamar y Rahab. Miren lo que dice, Fares. Fares es uno de los hijos de Judá.
con Tamar, de los dos gemelos. ¿Se acuerdan? Significa brecha. Fares es uno de los dos gemelos que tuvo Judá con la nuera y quedó ahí registrado, Fares. Él fue el papá de Esrón. Esrón engendró a Ran, a Aminadab, a Nazón. Escuche, fue cuñado de Aarón. Nazón fue cuñado de Aarón en el Éxodo. Está también Salmón, quien fue esposa de Rahab, la ramera. O sea que viene de la misma descendencia y está unido con Tamar y con Rahab. ¿Vos era hijo de quién? De la ramera. ¿Sí entienden un poquito cómo la historia cierra interesante? Ahora sí entienden por qué vos recibe a Ruth como extranjera, como moabita, porque la mamá de él también había sido extranjera, era la ramera de Jericó. Él viene de la descendencia de la ramera. Uno se pone a pensar, dice, claro, la actitud de él era diferente hacia las mujeres, tenía una actitud porque tenía un trasfondo especial en su corazón. Está Boz, que es el bisabuelo de David, está Obed, que es el abuelo de David, o sea, el padre de Isaí, y está finalmente el monarca, a quien Dios prometió un hijo que se sentaría en el trono para siempre. Acompáñeme a 2 de Samuel 7:12. 2 de Samuel 7:12. Ahí está la promesa del Mesías para David, el pacto davídico se llama. 2 de Samuel 7:12. Dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, vea, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Mire la interpretación como lo hemos aprendido. Una aplicación inmediata que nacería de las entrañas de él. ¿De quién está hablando? De Salomón. Él era el hijo que está hablando, pero mire lo que dice acá: él edificará casa a mi nombre, ahí es Salomón, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahí no es Salomón, porque el reino de Salomón duró 40 años. Ahí es Cristo. Y yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Ahí vuelve a Salomón. Y si él hiciere mal, lo voy a reprender, y si hiciere bien, lo voy a bendecir. Pero note que hay un puntico donde está la parte de la promesa mesiánica. Vamos a cerrar esta serie y esta historia con el Evangelio aplicado en este libro de una manera espectacular. Por eso no hay aplicaciones, porque vamos a hacer este cierre basado en el Evangelio, en el libro de Ruth. Hay una historia, escuche, y es una historia grande, podríamos decir que con H mayúscula, y hay una historia con H minúscula. La historia con H minúscula es la historia de los 4 capítulos, la que leímos. Esa es la historia normal, fue real, sucedió. Ahora hay una historia en su vida, es real. Su historia está quedando registrada para el día del juicio, para que usted sepa. Su historia completa desde que nace hasta que muera es una historia real. ¿O no es real lo que usted vive? Bueno o malo, es real. Esa es la historia pequeña, pero esa historia encaja en una historia grande, en la gran historia del Evangelio. Gente tremenda y gente que no debería estar allí. Hay gente poderosa en esa historia. David, Salomón, los que nacen de esos personajes. Están sus antecesores, Moisés, Abraham, eran hombres de renombre. Pero también hay una palmera débil que casi se cae y vuelve a levantarse, que es Tamar. Está una prostituta y está una extranjera. Esa historia de Ruth vemos la providencia de Dios en todo el libro para propósitos, escuche, usando personas ordinarias para una obra extraordinaria. Aún las fallas del hombre las usa para cumplir su propósito. Desde que empezamos las series de Génesis nos hemos dado cuenta que es el mismo patrón donde Dios usa lo vil y lo menospreciado. A una amargada, a una anciana amargada y vieja, Dios la puede usar para un propósito. Usa una anciana vil, y así hace con la iglesia siempre.
Los problemas de Ruth son los problemas de la iglesia hoy, siguen siendo los mismos. Las mismas situaciones vivimos nosotros. Usted no se da cuenta, pero son las mismas. Pero hay una pregunta. ¿Tendremos un final feliz como pasó en la historia? Porque el cierre es bonito. ¿Sí ve que hay libros que no cierran bonito? ¿Cómo cerró Génesis? Con un muerto en Egipto. Pero esta cierra, con la monarquía. Vienen los duros, los reyes. Viene la época dorada de Israel. Piense en eso en un momento y no vaya a responder como respondieron ahora de afán. ¿Listo? ¿Habrá un final feliz para la iglesia como lo hubo para ellos? Ahora mire la respuesta. Dios tiene un plan maravilloso. Pero le repito la frase, Dios tiene un plan maravilloso. No le puedo decir la frase, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que Dios tiene un plan, ¿qué? Maravilloso. No puedo agregar la otra palabra por más que quiera hacerlo sentir bien a ustedes. Dios no tiene un plan maravilloso para tu vida porque eso cambia la predicación, cambia el evangelio. ¿Está claro? Entonces Dios tiene un plan, ¿qué? Maravilloso. No es un plan maravilloso para tu vida. Lo puedes tomar mal y pensar que vos está a la vuelta de la esquina si yo te digo que tiene un plan maravilloso para tu vida. O lo puedes tomar mal y pensar que esta semana se van a arreglar todos tus problemas. No. Lo maravilloso del plan, volvamos al plan maravilloso de Dios, escuche, es que nuestra ridícula, pequeña y miserable historia sirva en ese plan grande, hermoso y perfecto. Dios tiene un plan maravilloso, ¿cierto? Que su historia, chiquita, ridícula, aunque usted la vea muy importante, miserable, que no sirve para nada porque no servimos para nada, pueda encajar en ese plan maravilloso que el Señor tiene. Ese es el evangelio. Yo quiero ser útil a tu plan y no tú útil a mi plan. O sea, yo quiero ser útil al plan maravilloso de Dios y no que el plan maravilloso de Dios me sirva a mí. Haz conmigo lo que quieras. Lo maravilloso no es que Él tenga un plan, sino que mi vida sirva para ese plan. Eso es lo que hace especial el cristianismo y el evangelio. Nada de lo que pasa en tu vida pasa porque sí. Todo encaja en el plan maravilloso y perfecto de Dios, aunque no lo entendemos en este momento. El libro de Ruth no está diciendo, escuche lo que no dice, que hay un Boaz o una Ruth a la vuelta de la esquina esperándote. No estamos predicando eso. Amén, solteros y solteras, no estamos predicando eso. El libro de Ruth no dice eso por una sencilla razón, porque ya lo tienes, porque vos ya está en tu vida, es Cristo. Por eso no vas a encontrarlo. Estás buscando algo que no vas a encontrar, Él ya está en tu vida. No dice que tu pobreza se volverá riqueza. ¿Y sabe por qué no dice eso? Porque somos ricos en Cristo. Porque tenemos la vida eterna. No necesitamos las riquezas de este mundo. No debemos sufrir por eso. Si su enfoque es ese, necesita volver a estudiar el libro de Ruth. No dice que empieces a preparar tu boda. Ahí no dice. Pero sí dice prepárate, porque hay una boda. No dice que empieces a preparar tu boda, sino prepárate porque hay una boda y vas a estar en esa boda. Es una pequeña historia que sirve a la gran historia. El libro de Ruth quiere levantar nuestra cabeza para ver más adelante y entender y participar del plan de Dios. Por eso cierra así. El libro cierra con el futuro de ellos. Hablando, la historia fue en Jueces, pero el libro cierra años más adelante con el rey David, mostrando todo lo que les esperaba a ellos. Una familia real, una familia de monarquía. Esa es la historia de la iglesia. Allá, donde usted no sabe ni entiende y yo tampoco, nos espera una familia ¿qué? Real,
en la familia de Cristo. Son nuestros hermanos que ya murieron, los que estamos en la tierra y los que vamos a estar unidos un día como iglesia en las bodas del Cordero. O sea que el libro de Ruth es un libro de esperanza. Jesús es el verdadero rey, no es David. El rey que anuncian acá no es David, es el rey Cristo. El verdadero redentor no es vos, es el que está en nuestros corazones. Y terminamos con la frase que he nombrado hoy varias veces. Las cosas no son como debieran ser. Y siempre nos acompañará ese sentimiento. Pero al final, la respuesta a la pregunta que hicimos es que el final será igual que el final de vos y Ruth. Será un final feliz. Pero terminará como terminó ese final, en una boda. Así termina la historia de la iglesia. ¿Quieres saber cuándo termina la historia de la iglesia? En una boda. ¿Quieres saber cómo comenzó la historia de la iglesia? Con una boda, con Adán y Eva. ¿Dónde se casaron? En el Edén. ¿Y cómo era el Edén? Perfecto. No había ni chismosos. Nada, no había nada. Nada, no había pecado, no había maldad, no había malicia, no había odio, no había resentimiento, no había asesinatos, violaciones, homicidios, no había nada. Nada de eso había. Era perfecto. ¿Sí me explico? ¿Y dónde serán las bodas del Cordero? En el Edén, en el paraíso. ¿Serán qué? Perfectas. No habrá nada. No habrá ningún pecado que estorbe, porque la serpiente ni siquiera va a estar allá tampoco. En el Edén interrumpió la serpiente. Ese es el evangelio en el libro de Ruth.